Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Soy Mati Rúas, otra vez, segundo capítulo, charla de café, un podcast para básicamente hablar y debatir sobre cosas de la vida. Hoy voy a tocar un poco un tema bastante controversial entre todos, y es si vale la pena estudiar. Wow, qué tema. ¿Vos qué pensás? ¿Vale la pena? ¿No lo vale? Contame, me puedes buscar en Instagram como @MatíasRúas, mandame un DM, contame qué te parece y lo vamos debatiendo. Pero mientras tanto, vamos a esto y te cuento mi punto de vista. Vamos. Bueno, a ver, en primer lugar algo que hay que destacar y poder básicamente diferenciar es lo que es la educación tradicional de la educación moderna. Esto es algo fundamental porque, a ver, una educación tradicional para mí personalmente está completamente fuera de contexto, está completamente fuera de lugar. Ya estamos cansados de esa educación tradicional y aburrida de siempre. Aunque la realidad es que en la actualidad todavía se mantiene bastante y de hecho la mayoría de nosotros aspiramos a una carrera universitaria o aspiramos a algún, algún trabajo que requiere de esa educación tradicional. Pero ¿qué es la educación tradicional? Entonces, la educación tradicional es lo que conocemos nosotros como las instituciones clásicas, o sea, la escuela secundaria, la universidad, eso que nosotros conocemos y que muchas veces odiamos porque resulta bastante tedioso, bastante aburrido, bastante pesado. Esto de tener que ir y asistir a una escuela y estar sentado, no sé, muchas horas, por no decir 6, 8 o más, estar sentado muchas horas frente a un pizarrón y escuchando a un profesor repitiendo lo mismo que dice un libro y hablando y compartiendo conocimiento que no es una mala idea, pero que verdaderamente cuando hablamos de educación, si queremos pensar en estudiar o no, la verdad que a pensar en una educación tradicional es algo que nos va a costar mucho. ¿Por qué? Porque la educación tradicional es aburrida. Y esto es la realidad. La educación tradicional resulta muy aburrida, resulta muy pesada y tediosa, y eso hace que se nos complique más la vida, que se nos haga pesado, que verdaderamente no tengamos ganas de estudiar. Entonces, si vamos a hablar de si vale la pena estudiar y vamos a hablar de educación tradicional, la verdad que no lo vale. No lo vale porque es algo que es muy pesado, es muy antiguo, es muy aburrido, pero guarda, guarda, porque cuando digo que no lo vale, también hay algunas excepciones, que ya las voy a tocar más adelante. Entonces, empecemos con este concepto. Educación tradicional, la verdad que es aburrido, no lo vale. Tenemos que para mí buscar cosas para estudiar, pero que estén basadas en un marco de la educación un poco más moderna. Esto en donde tenemos clases mucho más relajadas, más interactivas, clases en donde los profesores no solamente amen la materia, sino que tengan ganas de dar algo práctico, algo que vaya más allá de, por así decirlo, un simple ejercicio, una simple teórica. Educación moderna, por ejemplo, para que se entienda, son esas clases en las cuales tenemos un mix entre teórico y práctico, donde tenemos interacción entre alumnos, profesores y grupos, donde tenemos actividades virtuales, donde tenemos PowerPoint, donde tenemos inclusión de tecnología. La tecnología abre caminos, es fundamental hablar de tecnología cuando hablamos de educación. Si queremos hablar de educación moderna, tenemos que pensar en tecnología. La tecnología no solamente nos abre posibilidades, no solamente nos hace la educación mucho más fácil, sino que tiene algo que es fundamental para la educación y es que la hace mucho más interactiva y llevadera. Poder estar en contacto con aplicaciones, con videos, con información, es algo que nos permite hacer que sea mucho más llevadero y más fácil para nosotros incorporar información. Porque si nosotros tenemos que leer un libro, y la verdad que nos va a aburrir, la verdad que nos va a ser bastante, ¿cómo decirlo?, pesado. Y la diferencia, si nosotros, por ejemplo, aprendiéramos a buscar información y supiéramos cómo hacerlo de una buena manera, como lo hacen los profesionales, la verdad es que podríamos aprender exactamente lo mismo, pero de otra manera. Podríamos hacerlo buscando información en internet. Y esto es muy importante. Como los profesores siempre dicen que buscar información en internet no es Wikipedia, es porque verdaderamente Wikipedia no es el mejor sitio para buscar información. Ahora, ¿cómo podemos hacer esas cosas? Bueno, la verdad es que tenemos que aprender, tenemos que practicar. Hay un montón de sitios para aprender eso. Pero eso es algo que hace la educación moderna y lo hace más dinámico, más útil, más entretenido. Y verdaderamente, si lo hacemos por nuestra cuenta, de forma digital, verdaderamente vamos a terminar aprendiendo mucho más. Porque para aprender de esa manera,
como vamos a estar muy abocados a lo que es ese tipo de educación, definitivamente vamos a terminar muy comprometidos y vamos a terminar leyendo mucho más que un simple texto que nos va a tomar mucho más tiempo. Entonces, hay que pensar primero en eso, en lo que es la educación clásica y la educación moderna. Verdaderamente creo que si uno va a pensar en educación clásica no vale la pena estudiar, si uno va a pensar en educación moderna sí lo vale. Ahora, tengamos en cuenta algo, muchas veces queremos estudiar cosas que requieren de esa educación clásica, entonces ahí es muy importante la habilidad de uno para poder transformar ese tipo de educación clásica a, no sé si moderna, pero podemos decir semi-moderna, en donde asistimos a clases pesadas y aburridas y largas, pero que nosotros le aportamos ese toque, esa vuelta de tuerca que lo hace mucho más divertido, más entretenido, más interactivo y nos permite a nosotros estudiar no solamente con facilidad, sino con diversión. Nos permite aprender, que eso es lo fundamental. Muy bien, ya tenemos nuestro primer statement en donde hablamos un poco sobre esto de la diferencia entre la educación tradicional y la educación moderna, pero lo que es también bastante importante es que cuando vamos a pensar en esta idea de empezar a aprender de una manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, a una manera más moderna, más intuitiva, más interactiva, tenemos que también pensar en los tipos de carreras. La verdad es que hay varios tipos de carreras en los cuales debemos mantener básicamente la educación tradicional, donde tenemos que estar obligados a ir a la universidad, porque por ejemplo, un médico que no estudie de forma tradicional, la verdad que a mí me daría miedo, porque un médico tiene que ser preciso, tiene que saber a la perfección dónde cortar, dónde abrir, qué cosas hacer. Estamos hablando del valor de una vida, lo mismo que hablamos de un abogado, de un economista, de cualquier profesión que sea muy precisa y que requiera de ese desarrollo. Pero la realidad es que también hay un montón de tipos de carreras mucho más modernos que no requieren educación, sino que requieren práctica. A ver, si hablamos de deportistas, la verdad que no tiene sentido ir a estudiar. Si vos vas a ser deportista, dedícate a básicamente practicar. Anda al gimnasio, practica tu deporte, estate muchas horas en eso. No gastes tu tiempo en estudiar, gasta tu tiempo en practicar y envolverte mejor. Si vas a querer ser creador de contenidos, no vayas a la universidad a estudiar algo que no esté relacionado con eso. Andá y hace cursos, andá por tu cuenta y buscate cursos de internet gratuitos, aprendé a utilizar las plataformas, aprendé a mejorar, conseguí, no sé, capacitaciones, conseguí mentores, conseguí gente que vos admires y puedas tener un contacto para que te enseñe a crear ese contenido. Es decir, pensá qué tipo de carrera querés para tu vida, porque muchas veces queremos cosas que no requieren esa educación tradicional. Muchas veces queremos cosas que requieren algo más moderno y que verdaderamente encontrar eso moderno va a depender de una búsqueda personal para encontrarlo. Además, otra cosa muy importante, si haces algo clásico, si estudias algo clásico, no te olvides de lo moderno, porque, perdón que te lo diga, pero el mundo está cambiando y por más que tengas que estudiar cosas clásicas, la realidad es que vas a requerir de muchas cosas modernas. Si hablamos, por ejemplo, de un caso típico muy famoso de los últimos años, podemos hablar de los contadores. Los contadores, la realidad es que cada vez están desapareciendo más. En el caso de Argentina, todavía les quedan unos cuantos años de vida, yo creo que 5 o 10 años. En Estados Unidos ya casi no tienen trabajo, muy pocos contadores son los que verdaderamente están trabajando fuertemente, más los corporativos. Pero los contadores que siguen teniendo trabajo son aquellos que fueron inteligentes y dijeron, che, esto está cambiando y me tengo que modernizar. ¿Y qué hicieron? Empezaron a aprender cosas que les permitiera mejorar su trabajo. Es decir, empezaron, por ejemplo, a aprender a programar, empezaron a aprender sobre nuevas tecnologías, empezaron a aprender sobre distintos servicios y tipos de herramientas para utilizar como contadores. La realidad es que estas carreras clásicas requieren hoy en día que pensemos en cómo modernizarlas y cómo llevarlas hacia un nuevo mundo. Porque si nosotros no pensamos en eso, el mundo nos va a pasar por arriba y el día de mañana nuestras carreras, tal como las conocemos, van a dejar de existir. Tenemos que pensar en eso, en cómo cambiar nuestra mirada y cómo mejorar para poder quedarnos actualizados. Ahora, por último, déjame que te cuente en 2 minutitos rápido algo que verdaderamente a mí me resulta a veces un poco aburrido, pero que vale la pena. Y es cuando tenemos que empezar a estudiar esas cosas que son clásicas, que ya no corren, que son aburridas, pero
déjame decirte que eso vale la pena. Cuando nosotros queremos aprender sobre nuevas metodologías, cuando queremos aprender sobre nuevos conceptos, cuando queremos aprender sobre todo la modernidad, tenemos que saber lo antiguo, tenemos que saber lo clásico, porque todo se basa en aquello que existió hace mucho tiempo y todo es lineal, todo pasa por las bases del conocimiento. Pensá que el conocimiento es como una pirámide. Si vos no tenés la base de abajo bien firme, lo de arriba se te va a caer. Entonces es fundamental que también, por más que no nos guste, no seamos reacios a eso clásico, a eso antiguo, porque eso es lo que nos va a permitir en la actualidad aprender del futuro. Pero a ver, ¿vos qué pensás? ¿A vos qué te parece? Decime, contame. Verdaderamente, a veces uno cree que todo pasa por estudiar simplemente, por anotarse en una universidad y estudiar lo mismo de siempre. Y muchas veces nos damos cuenta que estudiar a veces vale la pena, a veces no lo vale, a veces vale la pena, pero hay que darle una vuelta de tuerca. Entonces, ¿a vos qué te parece? ¿Vale la pena estudiar? ¿No lo vale? Si estudias, ¿cómo lo haces? ¿Te pensás en estas cosas más modernas? ¿Pensás en darle una vuelta de tuerca? ¿O verdaderamente agarras un libro y repetís como loro? Porque verdaderamente, ¿estás estudiando o estás aprendiendo? Esa es la gran pregunta que uno se tiene que hacer. Si no vale la pena estudiar, y si lo vale, si vale la pena estudiar, vale la pena aprender. Si vale la pena interiorizar ese conocimiento. Contámelo, ya sabes, estoy en Instagram como @MatíasRubas, mándame un DM, que me encanta leerte, me encanta que tengamos esas charlas motivadoras, que tengamos esas charlas bastante profundas a veces. Te espero tu mensaje. Y ahora sí, esto fue todo por este segundo capítulo de Charla de Café. Lamentablemente me tomé bastante tiempo entre el primer y segundo capítulo, pero no es tan fácil llevar a cabo, a producir estos podcasts, pero espero que estén gustando. Y nada, vamos por más contenidos, por más charlas, por debates absurdos o no, y vamos a hacer cosas random, vamos a debatir sobre un montón de cosas que no tengan sentido a veces. Para el próximo capítulo tal vez tenga algún invitado, espero. Así que nada, eso fue todo por hoy. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.